Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de todo lo que les había sucedido a sus familias, lloraron hasta más no poder. ¿Qué sucedió en Siclag? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de este momento tan crudo y cruel en la vida de David? Bueno, vamos a descubrirlo juntos en 1 Samuel, capítulo 30. Qué gusto saludarte esta mañana. Felicidades si te estás uniendo a este plan. Recuerda que la meta es estudiar todos los días la palabra de Dios, un capítulo a la vez. Aquí estamos para acompañarte, para ayudarte, para motivarte y decirte que lo importante no es que escuches el audio, sino que vayas directamente a la Biblia y Dios hable a tu corazón, porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Por eso Él hablará a ti. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como lo mencionamos, es uno de los momentos más tristes hasta este momento, quizá el momento de mayor oscuridad espiritual. ¿Por qué razón? Bueno, vamos al contexto. Dice el versículo número 1 que después de 3 días David y sus hombres llegaron a Siclag, a la ciudad donde ellos moraban. Recordemos que ellos venían del combate, de la lucha que iba a tener los filisteos con el rey Saúl. Entonces, a su regreso se considera, aunque no están identificados los lugares plenamente, pero se considera que por lo menos 80 kilómetros caminaron para llegar hasta Siclag. Cuando llegan, se encuentran una desolación, una ciudad completamente destruida, sufriendo una situación terrible. La ciudad, dice el versículo número 1, fue reducida a cenizas. Un grupo de amalecitas. Los amalecitas, ya hemos hablado bastante de ellos y los crueles y también lo despiadados que han sido. Ellos eran como tribus que venían del desierto, más alejados de las ciudades y de los pueblos más grandes, y ellos lo que básicamente aquí estaban haciendo era incursionar, entrar a territorios y despojarlos, destruirlos, quitarles todo lo que tenían y regresar nuevamente al desierto. Entonces, como vamos a ver por las ciudades que se mencionan, como que ellos hicieron una estrategia de ir recorriendo varios lugares y finalmente llegaron a Siclag, supieron que David no estaba y fue el momento oportuno para atacar a la ciudad, y entonces se están regresando. El versículo 2 dice que aunque destruyeron todo y lo habían quemado, no habían matado a las personas y se habían llevado a las mujeres y a los niños. Esto no era por piedad ni por misericordia. Lo que sucedía es que las mujeres, los niños y también, por supuesto, la gente joven, eran un buen botín para poder venderlos como esclavos y también pues las mujeres para ser concubinas. Así que no es que ellos hayan mostrado misericordia, sino que pues están tratando de llevarse las mayores ganancias posibles. El versículo número 3 nos presenta la situación, cómo impactó a la ciudad, a los que quedaron y al ejército, a la familia, a los que acompañaban a David. Dice que sus hombres, al ver las ruinas y haber visto todo lo que les sucedió a sus familias, lloraron hasta más no poder. Otras versiones dicen lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. Este fue un momento de profundo dolor. Profundo dolor. En caso de David, versículo 5, dice que se llevaron a las 2 esposas de David, Ahinoam y Abigail. También se las habían llevado. Entonces están en un momento de profunda tristeza. David viene de haber estado en el ejército enemigo con los filisteos bajo un rey pagano y que fueron librados de pelear por la pura misericordia de Dios. Pero él sabe, está empezando a darse cuenta de la gravedad de las decisiones que ha tomado. Y ahora la ciudad está destruida por su culpa. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a vivir esa ciudad. Entonces, David entendía que había sido también como un poco de venganza sobre David. Ahora, la ciudad entera está sufriendo, los niños se han ido, las mujeres se las han llevado, todo está acabado. Y tanto era el dolor, dice el versículo número 6, que empezó a haber peligro porque, para empezar, David se angustió demasiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, versículo número 6. David se sentía responsable, esto es un hecho, porque todo lo que estaba pasando
se le estaba atribuyendo que era culpa de él. Y la gente, ahora fíjate, este punto es muy importante, porque había estado acompañado de su ejército. No eran tantísimos, pero eran 600 personas. Ahora ellos mismos, una buena parte del ejército, más la gente que sobrevivió en la ciudad, lo quieren apedrear. Él está solo, no tiene ahora ni a las esposas, no tiene a su ejército, está en una ciudad pagana, estaba enlistado, está todavía en el ejército de sus enemigos y está bajo la orden de un rey pagano. Mis amigos, ¿se puede estar más hundido? ¿Se puede estar más lejos de tu propósito de la vida? ¿Se puede estar más perdido en cuestión de la vida? No sé si en algún momento te has sentido como David, completamente fuera del lugar. No estás donde tú habrías querido estar. Tienes ahora el desprecio de aquellos que te han sido fieles, de aquellos que te han querido, de aquellos que te han acompañado. Ahora pelean contra ti, ahora te hacen ver o te hacen sentir culpable de las cosas, de cómo están pasando. Bueno, David está aquí, amigos, en el momento más profundo de distanciamiento de su propósito, de lo que él debería hacer y sobre todo, pues sí, está lejos de Dios, está desanimado, profundamente desanimado. Sin embargo, de ahora en adelante comenzarán a emerger las virtudes de David. Dice el versículo número 6 en la segunda parte, pero David encontró fuerzas en el Señor. Otra versión dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mis amigos, no había otro lugar donde encontrar fuerzas más que en Dios. No había otro lugar y él entendió perfectamente que era solamente en Dios en quien tomaría fuerza. ¿Qué significa que encontró fuerzas en Dios? Bueno, puede significar varias cosas. En primer lugar, puede ser que él recordó su propósito y decir, bueno, si Dios me apartó para ser rey, yo no debería estar acá, pero si Dios tiene un propósito para mi vida y me va a hacer rey y yo voy a estar al frente de su pueblo, Dios todavía tiene un plan para mí. Así que eso te puede ayudar a ti. Cuando tú te sientas totalmente perdido, alejado de lo que Dios quería o de lo que tú mismo querías para Dios, puedes recordar, Dios sigue teniendo ese propósito para tu vida. En segundo lugar, podemos ver cómo Dios lo trató con misericordia, con amor y con profundo cariño. Él pudo haber recordado, sí, estoy aquí, pero Dios me ama. Dios ha estado conmigo. Dios me acaba de librar de pelear contra mi propio pueblo. Dios me ama. Y esto también te puede ayudar a ti cuando te sientas profundamente solo, profundamente abatido, profundamente lejos de lo que tú deberías ser. Puedes recordar, Dios me ama a mí también. Dios me ama y a pesar de mis errores, Dios me perdona y Él promete estar conmigo. Pero también en tercer lugar, creo que David le ayudó a encontrar fuerzas en el Señor al recordar el pasado. Fíjate que es bien importante recordar cómo en el pasado Dios nos ha ayudado. Desde su combate con el gigante, sus diferentes luchas, sus diferentes batallas, él dijo, Dios me ha ayudado en el pasado. Dios ha estado conmigo. Yo no estoy peleado con Dios. Si estoy desanimado es una cosa, pero yo no estoy en rebelión contra Dios. Y él se acordó cómo en el pasado Dios lo bendijo. Entonces dice, si Dios del pasado me ha sacado de tantos y tantos problemas, Él me va a sacar ahora. Él encontró fuerzas en el Señor. Quizá tú hoy necesitas encontrar fuerzas en el Señor, recordar que te ama, recordar que tiene un propósito para ti, recordar de dónde te ha sacado y sobre todo recordar cómo en el pasado Dios te ha bendecido. No te va a dejar. Dios no te va a dejar. Dios te ama y vas a salir adelante. Así que de aquí en adelante, mis amigos, te lo voy a resumir porque todo lo que viene es el carácter de Dios, el carácter de David, encaminándose nuevamente a cómo debió haber hecho las cosas siempre. En primer lugar, dice el versículo 7 y 8 que llamó a Abiatar, el sacerdote, y le dijo, tráeme el éfod. Recordemos que este era el Urim y Tumim, que eran unas piedras con las cuales se consultaba al Señor y entonces podían saber. Él consulta y dice, debo ir, y el Señor le dice, ve, persíguelos y vas a recuperar todo. Número 2, llama a su ejército.
Algunos de su ejército habían estado un poquito molestos y los que quizá lo querían apedrear, pero ahora se va con los 600. Todos lo apoyan. ¿Por qué? No, no solo porque ahora va en el nombre del Señor, sino porque Dios bendijo a David con la gracia delante de su ejército y ellos lo siguieron, lo van a apoyar. Número 3, cuando ya van encaminados, encuentran a un egipcio. Bueno, antes de eso, llegaron a un arroyo. En este arroyo, 200, estaban totalmente cansados. ¿Por qué? Recordemos que ya habían caminado 80 kilómetros, ahora habían estado llorando y al otro día caminar otra vez, así que 200 no podían más. Y David no se molestó. David sabía que Dios podía dar la victoria con los 600 o con los 400 y sobre todo actuó con misericordia. Estos están cansados, no son cobardes, estos no es que no quieran pelear conmigo, son personas que honestamente están cansados. Los trató con misericordia, les dijo en pocas palabras, por lo que vemos en el contexto: cuiden todas las cosas, descansen, guarden todas nuestras armas, provisiones, todo, y los que podemos vamos a luchar. En tercer lugar, vuelve a actuar con misericordia. En el camino se encuentran, versículo número 11, a un egipcio. Este egipcio lo habían dejado abandonado. Es muy interesante que se mencione que era egipcio y que era esclavo de uno de los amalecitas, porque lo que indica es que esta tribu había hecho incursiones por todos lados. Es decir, eran bandas que se dedicaban a eso, a ir a atacar a los débiles, a arrancarles todo lo que podían y a destruir las ciudades. Así que lo dejaron allí. David, en vez de sin preguntar, matarlo y decir: este es de los que atacaron y vamos a matarlo, no, lo trató con bondad. Le dieron alimento, le dieron agua, y cuando este egipcio se sintió mejor, fíjate, le preguntan: ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? Y él les confirma: bueno, mi esclavo es esa amalecita, me dejó aquí hace 3 días, y les dijo: hemos ido por estas regiones y también pasamos a Siclag. Entonces se hacen una promesa de que no le van a hacer daño a este egipcio, y él es el que los lleva hacia el lugar donde ellos están. Fíjate qué importante. David aquí está mostrando el carácter de Dios, misericordioso, pero sobre todo está mostrando su inteligencia también, su sabiduría que viene de Dios. Los guía hasta el campamento y los encuentran, versículo 16, a todos los amalecitas. ¿Cuántos eran? No se sabe, pero sí se entiende que eran muchos, porque estaban tomando, bebiendo, básicamente se estaban divirtiendo y estaban festejando su victoria. Entonces los dejaron que estando borrachos al otro día pudieran estar totalmente pues sin poder pelear, y entonces al otro día se lanzan al combate. Todo ese día hubo el combate hasta la noche. Acabaron con todos. Solamente 400 jóvenes huyeron en camellos. Fíjate, si solo eran los 400 que huyeron, ¿cuántos habrán sido? Así que eran realmente una plaga estos amalecitas. Se acabó con todos, excepto estos 400. Recuperaron todas las cosas, todo. No quedó nada, dice que nada de lo que se habían llevado, todo se recuperó. Inclusive David recuperó a su esposa, a sus esposas, y todos regresaron. Cuando regresaron, a estos 200 que se habían quedado cansados, también se les dio el botín nuevamente. Misericordia, paciencia, inteligencia de David. Cuando llegan a la ciudad, David manda regalos a varias ciudades que habían sido atacadas. Del versículo 27 al 30 son varias ciudades que habían sido atacadas, y también se les envía parte del botín para que David los ayude, porque ellos habían sido atacados. Y aquí nuevamente vemos a David ya no actuando por impulso, por enojo, lejos de Dios, no, actúa con misericordia. Él va a ser el rey, así que él les muestra misericordia y compasión. ¿Te das cuenta? Estamos viendo nuevamente a David levantarse, consultando a Dios, teniendo misericordia, siendo inteligente, siendo paciente, actuando con la fuerza de Dios, actuando con la sabiduría de Dios. Cuando finalmente termina este capítulo, vemos a un David que va en vías de ser nuevamente un obrero fiel en las filas de Dios. Querido Padre Celestial, quizá
nosotros necesitamos levantarnos como David, necesitamos volver a nuestro propósito, volver con entusiasmo y fuerza a los planes que tienes para nuestra vida. Quizá hemos abandonado lo que amamos, lo que nos apasiona, y hoy necesitamos levantarnos como David, seguir haciendo tu voluntad, esforzarnos y también recuperar aquello que se ha perdido. Padre, te rogamos para que tú nos bendigas este año que comienza. Quizá hemos estado lejos de ti, quizá no estamos en una actitud rebelde, pero estamos profundamente desanimados en nuestra fe. Bendícenos, levántanos y que volvamos a estar en tus propósitos y en tus planes, trabajando para ti, sirviendo, creciendo y haciendo todo cuanto podemos para honrarte. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, el Señor quiere escucharte.